Buenísimas noches, queridos telespectadores de TV4, bienvenidos a una nueva edición del programa Quader en Blanc, aquí desde Villarreal para toda la comunidad valenciana, octava entrega en esta casa de este proyecto cultural. Invitados, reportajes, música, libros durante la próxima hora, una hora por delante para hacerles más amena esta tarde-noche. Tenemos en el estudio la que va a ser nuestra primera invitada, la periodista y ahora escritora Esther Pallardó, a la que le vamos a dar la bienvenida. Esther, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida a Quader en Blanc. Muchas gracias por invitarme. También en esta primera parte del programa nos acompañará el también escritor Pere Cervantes y en la segunda el artista Lorenzo Ramírez y el escritor de Villarreal, José Sanchís, que presenta su tercera novela. Todo esto en el capítulo de invitados. Nos asomaremos a Valencia en 2 ocasiones a ver un reportaje de teatro, El Eunuco, que allí se estrena y que vendrá pronto también a Castellón. Y también nos haremos un paseo por el IBAM para ver la exposición En Tránsito. En el capítulo musical, Wynton Marsalis y Eric Clapton, nada más y nada menos, tocarán para todos ustedes la versión de la canción The Last Time, y libros de la mano de Librería Argot como cada semana. Todo esto mezclado también con un poco de arte. Nos asomaremos a la Fundación Dávalos Fletcher a contemplar la exposición de Vespas y Lambretas que allí tuvo lugar, y cerraremos el programa con imágenes desde Benifayó de la exposición de Naira López. Por lo tanto, arrancamos ráfaga de escritora para nuestra primera invitada y comenzamos a charlar con ella. Pues aquí lo tienen, el libro que recientemente ha presentado nuestra invitada, Esther Pallardó, A solas, de la vida a la política, en la editorial SAR Alejandría. Un reto para una periodista durante un tiempo involucrada en política, Esther, apasionante, creo yo, porque bueno, los que podemos leer la obra con objetividad, sobre todo en materia política, la obra relata la crónica política de estos últimos años, pero también experiencias vitales, sentimentales muy profundas, ¿no?, en el libro. Sí, bueno, la verdad es que yo creía que la perspectiva autobiográfica era interesante, y era interesante porque durante mucho tiempo he tenido la oportunidad de investigar y de conocer aspectos importantes de la historia de la provincia de Castellón. Lo hice en la tesina doctoral que analizó la prensa republicana durante el sexenio democrático, y lo hice también en la tesis doctoral que abordaba la prensa durante la restauración de Alfonso XII en Castellón. En este caso se trataba de algo muy distinto, se trataba de poder volcar ese testimonio de historia y ese testimonio de vida que yo he tenido la oportunidad, y agradecida que estoy, de poder vivir en primera línea, de poder construir junto a muchos de mis compañeros, construir historia, construir provincia, construir pueblos, y la verdad es que creo que eso era importante. Por eso yo quería pues que esa perspectiva autobiográfica, esa perspectiva personal, esa visión directa, ¿no?, de los hechos estuviese latente en todo el libro, y además porque pensaba que también era una forma de humanizar la política y de humanizar pues estos últimos 12 años en los que he tenido la oportunidad de trabajar por la provincia y por los castellonenses. ¿Por qué a solas, Esther? Pues bueno, a solas es unas solas no de soledad, sino es unas olas de intimidad, unas olas de complicidad, unas olas de bidireccionalidad entre el autor y el lector, y también, ¿por qué no?, de una soledad, pero no una soledad sobrevenida, sino de una soledad buscada y de una soledad querida, porque yo creo que en la vida hay muchas cosas, igual que en la política, que uno tiene que vivir a solas, muchos sentimientos, muchas emociones, por más gente que te rodee, por más gente que te quiera, que te aprecie o no, que te valore o no, pero en cualquier caso muchas experiencias yo creo que hay que vivirlas a solas. Es bueno hacerlo así, y un poco pues una mezcla de todo ello surgió este título, que además cuando lo comenté a los pocos familiares a los que les comenté el título antes de la presentación, y sobre todo a algunos compañeros de política, a algunos amigos de la política, que a ver los haylos, la verdad es que me mostraron su malestar y su desacuerdo con ese título, ¿no? Me decían y me siguen diciendo que a solas no he estado nunca, y es cierto, pero sí que es verdad que yo creo que en la vida sí que se necesita ese espacio de soledad buscada, insisto, y de soledad necesaria, y en ese sentido, y en el de intimidad y complicidad, el título de A solas. Cuando hablas de política en el libro aparecen mucho las palabras traiciones, decepciones, y en el prólogo ya aparecen, y dices que ahora, en este momento de tu vida, necesitas muy pocas cosas, y las pocas que necesitas las necesitas muy poco.
Bueno, yo creo que no hablo mucho de tradiciones y decepciones en el libro, yo no tengo la misma percepción. Digo que aparece la misma percepción. Yo creo que, pero es cierto que en la vida, y yo creo que eso nos pasa a todos, y no solo en política, yo creo que en cualquier área de gestión, en cualquier actividad, pues en la vida misma, en las relaciones familiares, en las relaciones de amistades, pues a veces uno tiene decepciones y vamos, no lo apunto como algo extraordinario, como algo raro o como un reproche de nada, es decir, lo digo porque es que creo que en la vida, pues todos, que poca gente habrá que no sepa de decepciones y de traiciones, muy poca. Me cuenta el libro que en septiembre de 2003 estabas en un bar de la calle Zaragoza, tú trabajabas en el diario Levante, te declaras una periodista de raza y recibes una llamada de la Diputación Provincial, te pasan con Carlos Fabra y te comenta que la frase es: me han dicho que está usted interesada en la jefatura de prensa de la institución provincial. ¿Realmente era ese un interés personal, profesional? Pues mire, realmente las cosas fueron de la siguiente manera, lo voy a contar brevemente. La verdad es que el presidente provincial entonces tenía un vicepresidente en su equipo que era de la misma población en la que yo residía en ese momento. Entonces, bueno, pues en una conversación entre periodista y político, porque yo entonces efectivamente desarrollaba mi trabajo en el periódico Levante y agradecida le estoy porque me ha facilitado un bagaje interesante desde el punto de vista profesional, pues bien, este vicepresidente me comentó que se quedaba vacante el cargo de jefe de prensa y que qué me parecería si él me proponía para ocuparlo. Yo le dije que fenomenal, yo por aquel entonces el periódico estaba muy a gusto, pero llevaba ya muchos años y bueno, la verdad es que yo necesitaba ya un cambio de escenario y un poco un cambio de todo, de continente y de contenido, y le dije que perfecto. También le dije que bueno, que a lo mejor como yo venía del periódico Levante, pues no era la persona que se consideraba adecuada. Entonces, bueno, él me recordó que mi predecesor también venía del periódico Levante y eso a mí me tranquiliza un poco, pero aún con todo pues tenía mis dudas. Y la verdad es que efectivamente, después de un tiempo, de bastante tiempo de esa conversación, de hecho yo prácticamente ya ni me acordaba ni me acordaba de haber llevado esa conversación, efectivamente el presidente provincial me llamó para una entrevista, yo acudí a la Diputación Provincial y bueno, y así empezó todo. Narras esa época de trabajo duro, ¿no?, con Carlos Fabra como responsable de comunicación suyo, una época dura en la que además dices que te sorprende y muestras contrariedad, incluso a veces enfado, porque mucha gente tenía una imagen del presidente muy alejada de la realidad. Sí, bueno, la época de jefa de prensa fue una época complicada. También es cierto que yo creo que en una institución como la Diputación de Castellón cada época tiene lo suyo. Esta última legislatura también ha sido muy dura con todo el tema de los recortes y con todo, pues con muchos problemas que hemos tenido que ir sorteando, ¿no? Quiero decir que cada época tiene lo suyo, pero sí que es cierto que bueno, pues que ser jefa de prensa de una institución que tiene una actividad brutal y además presidida por una persona que es arrolladora y que pues trabaja muchísimo, tiene una capacidad de trabajo sin límites. Yo de momento llegué allí, mi predecesor se había ido ya hacía 15 días a otro cargo, me encontré absolutamente sola en mi despacho, no sabía muy bien cómo gestionar, ¿no? Yo sabía de cuestiones de la carrera y cuestiones del periodismo del otro lado, de estar en un periódico, de estar en una tele, pero en realidad no sabía, ¿no?, de la fontanería de una administración como la Diputación de Castellón, y la verdad es que fue una época dura, pero bueno, fue una época muy bonita y al final pues de todo se aprende, con todo se madura y con todos, y la verdad es que fue una etapa y una experiencia, vamos, para no olvidar. Según narras en el libro, no había horario ni fecha en el calendario, ¿no? Se trabajaba a todas horas. Pero bueno, eso yo lo circunscribo a esa etapa, es cierto, pero la verdad es que eso pasa siempre en política, es curioso, pero la persona que en política ejerce con vocación, ¿no?, su actividad diaria y le gusta la política, como es mi caso, la verdad es que no hay horas nunca, es decir, no hay domingos, no hay días festivos, no hay vida familiar. La verdad es que mi hermana hace escasos días me decía: has visto más a tus sobrinos en estos 3 meses, 4 que estás fuera de la política que en los últimos 2 años. Es decir, es que en política, de verdad, yo creo que mucha gente quizá no es consciente de todo lo que se trabaja, pero se trabaja mucho. Entonces, yo es cierto que lo circunscribo a esa época, porque esa época fue, por supuesto, de mucho trabajo, pero durante los 12 años que he estado vinculada a la política, y me pasa a mí y les pasa a muchos de mis compañeros, el trabajo es brutal.
Es una época, además, bollante desde el punto de vista político, se hacen muchas cosas, pero también por esas fechas salta el mal llamado caso Fabra, que tú lo calificas así en el libro. ¿Cómo afecta eso al trabajo diario con el presidente de la Diputación entonces? Bueno, el caso Fabra, y efectivamente digo mal llamado caso Fabra porque estas son unas querellas que interpuso un empresario de Artana, que iniciaron un largo proceso judicial que finalizó, pues obviamente, como no podía ser de otra manera, sin ningún tipo de repercusión en este caso para el presidente provincial, demostrándose que no hubo, que no fueron efectivas ninguna de las acusaciones de las que en un principio se le hicieron, y la verdad es que estalló el 18 de diciembre del año 2003. En el día a día, en principio, claro, pasado el shock, ¿no? Porque la verdad es que allí yo, en concreto, y yo creo que en el libro así lo cuento, no sabía muy bien, no conocía a nadie, no conocía al empresario, no sabía de qué se estaba hablando. Estáis en ese momento cuando recibe Carlos Fabra la llamada en el Palasiet, ¿no? Estamos en el Palasiet porque compartíamos con los compañeros del gabinete de presidencia pues la tradicional comida que se hace siempre de Navidad con el presidente, y fue justamente ese día, y la verdad es que pues como iba diciendo, en principio pues todo nos pilla un poco así de sorpresa, de sopetón, no sabíamos nadie a qué se refería el empresario, ni por qué no, pero lo cierto es que luego en el día a día pues la vida continuó exactamente igual, había que seguir trabajando, seguir tirando del carro de la institución, había que seguir acudiendo a actos y seguir ejerciendo pues cada uno su cargo, pues él como presidente, los compañeros como cada uno en el gabinete el cargo que ocupaban, en mi caso la jefatura de prensa, es decir, que la vida, la verdad es que en el día a día, la vida laboral continuó pues como hasta entonces. Un caso en el que además el presidente acaba absuelto de todas las acusaciones que suponen corrupción política y que acaba con una condena a 3 años de prisión por fraude fiscal solo. ¿Cómo vive él esa situación? Bueno, pues yo voy a ser muy breve en esta respuesta, pero yo creo que él, como todo el mundo de su entorno, lo vive como yo y como mucha gente, con mucha asignación y con mucha entereza. Te iba a comentar porque más adelante llega tu nombramiento como vicepresidenta de la Diputación, año 2011, y recibes por parte de la prensa algunos varapalos como periodista. ¿Cómo se vive esa situación? Incluso reconociendo tus méritos y tus capacidades, es verdad, porque la prensa lo resalta también, muchos ven en esto una maniobra política oscura, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? Yo la verdad es que lo vivo como lo cuento. Mire, yo soy una persona que en este momento pues tengo una licenciatura en periodismo, soy doctora y defendida mi tesis el 22 del pasado mayo, el día 22, soy una persona pues con una formación ni más ni menos como la que puedan tener mis compañeros. Soy una persona a la que en su día el presidente provincial de entonces le dio una oportunidad, como a la mayor parte de los compañeros que están en política en esta provincia, pues porque en ese momento era el presidente, igual que ahora hay un presidente y decide, ¿no? y da oportunidades a personas o no, pues en ese caso pasaba exactamente lo mismo. Entonces yo no me considero y nunca me he considerado una persona, una excepción, ¿no? en el conjunto de cargos de personas que se dedican a la política. Más bien al contrario, yo lo que sí que me considero siempre es una persona muy agradecida. Quiero decir, yo agradezco mucho al Partido Popular esa oportunidad, porque hay muchísima gente en el partido, muchísima, que trabaja mucho, trabaja sobrando, trabaja haciéndonos campaña allá donde va, en los bares, en los restaurantes, en los coles, que están involucrados en las asociaciones sin ánimo de lucro, en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones de madres y padres en los coles, y hacen de verdad un trabajo absolutamente silencioso. Entonces yo creo que las personas que hemos tenido la oportunidad, al margen de quién nos la haya dado, pero todos tenemos que estar muy agradecidos a ese partido y a esas personas que nunca han ocupado un cargo público o que nunca han tenido la oportunidad de ir en una lista. Al margen de eso, la verdad es que yo no soy una persona de quedarme con lo negativo, sinceramente. Yo me quedo con lo positivo, y lo positivo es que Castellón, por primera vez en la historia, ha tenido una vicepresidenta que en este caso ha recaído en mi persona, pero no estoy hablando de un logro individual, sino de un logro colectivo. Las mujeres, desde que se produjo la primera declaración
por la mujer y ciudadana hace ya muchos años. Yo creo que hemos trabajado mucho, especialmente en épocas más duras, ¿no?, de mujeres que nos han precedido. Se ha trabajado mucho, se han hecho muchísimas conquistas y la verdad es que todavía queda mucho por hacer. Yo creo que el hecho de que Castellón, la Diputación, haya tenido una primera vicepresidenta en la historia es importante, insisto, como un logro colectivo y como una conquista de todas, ¿no? Y en ese sentido, para mí eso es suficiente, al margen de lo que diga la prensa y al margen de cómo lo valoren o lo piensen otras personas, ¿no? En las últimas elecciones tu nombre no aparece en las listas y tú dices en el libro, en política uno tiene que tener la maleta preparada siempre. Sí, siempre. Y de hecho ese es un tema que siempre he comentado mucho con los compañeros. Yo creo que en política cualquier persona que entra sabe que hoy está y mañana no. Y además el no estar en política o no estar en los órganos de gobierno depende de muchas cosas, muchas veces de muchas, salvo de tu voluntad, con lo cual es algo que tienes que asumir así, que tienes que interiorizar así, y puede ser por mil cosas, pues porque el partido decida contar con otras personas dentro de la lógica normal de cambiar de perfiles. Puede ser que no estés en política pues porque tú por motivos personales entiendas que no tienes que estar o no quieras estar. Puede ser también que sean los ciudadanos los que decidan que tú no estés en política, puede ocurrir. En las últimas elecciones hemos perdido algunas alcaldías, los ciudadanos nos han ubicado en otros, pues en la oposición o en algunos ayuntamientos. Quiero decir con eso que los motivos por los cuales uno puede o no estar en política son tantos y tan variados que el no entrar pensando que en cualquier momento puedes irte, yo creo que es un error, y quizá por eso cuando llega ese momento lo coges con mucha tranquilidad, con mucha serenidad y dando gracias por la oportunidad que has tenido. Desde luego valorar esa oportunidad que además en mi caso yo he vivido minuto a minuto y he disfrutado muchísimo, y a partir de ahí borrón y cuenta nueva. Es lo lógico y yo creo que es el suceder normal, ¿no? A mí me ha pasado ahora y a mis compañeros que están ahora pues probablemente les pase aquí 4 años, de aquí 8, pero al final todos nos vamos a marchar. Lo que sí que es importante es como concepto que tengamos claro que aunque somos aves de paso en política, eso nos obedece para no ejercer con responsabilidad y para no ejercer con humanidad y con humildad en cada momento en el cargo en el que estás y el cargo que ocupas. Quiero decir, tú tienes que dar el 100% de ti mismo, tienes que ejercer la política con vocación de servicio al ciudadano, tienes que empatizar con los ciudadanos, tratar de ver cuáles son sus demandas, implicarte al máximo en darles una respuesta, y a partir de ahí yo creo que todo se vive de otra manera, ¿no? Todo se vive con mucha tranquilidad, decir, bueno, pues yo me voy, creo que he hecho las cosas lo mejor que he podido, creo que he actuado pues de la mejor forma posible y ha llegado el momento de marcharme y no pasa nada. La vida sigue. Esther, una citas a un escritor en el libro y dices, puede que la cárcel sea uno de los peores lugares del mundo, pero peores son las cárceles del alma, donde se agolpan los traidores que ahora reniegan de tu nombre, porque de esas cárceles no se sale en un año. Sí, lo que quiero expresar con eso es, vamos a ver, en política, como en cualquier otra, insisto, y lo he dicho antes, en cualquier otro ámbito, yo creo que es cierto y todos lo sabemos que cuando uno está ocupando un cargo, ¿no? Cuando, por lo menos esa es la imagen que tenemos muchas veces, cuando uno ocupa un cargo pues tiene muchos amigos, tiene muchos conocidos, todo el mundo quiere fotos con uno y desafortunadamente cuando uno ya no está en política o cuando uno ya no está en un cargo directivo de un equipo de fútbol o en un cargo directivo de una empresa, es decir, no quiero circunscribirlo solo a la política porque yo creo que es un tema de la política pero también de la vida, pues esas cosas pasan. E insisto, yo creo que eso sí que a lo mejor puede generarte cierta sensación de vacío, ¿no? Decir, madre mía, yo no es mi caso, es decir, yo no puedo decir que haya sentido de estar en política o no grandes ausencias, ni la verdad es que no es mi caso, pero sí que hablo en general, yo creo que en general sí que suele pasar, pero porque la vida lleva a eso. Es decir, cuando uno tiene un cargo directivo en una empresa, pues bueno, pues la gente pues a lo mejor se acerca, le pide cosas o intenta, y cuando no, y desaparece del mapa, y no pasa nada, es la normalidad y es a lo que te lleva la vida. Esther, la verdad que ha sido un placer conocerte, pero quiero terminar la entrevista haciéndote una pregunta en la que quiero realmente que te sinceres, en el sentido de realmente cuánto has tenido que contener la mano al escribir cada una de estas 300 páginas, que casi me he leído en un solo día, Esther. ¿Cuántas cosas te has guardado?
Pues bueno, yo siempre creo que al final, es un dicho, pero yo lo creo, ¿no? Que uno siempre vale más por lo que calla que por lo que habla, pero yo le diré que no he tenido que contener excesivamente la mano. Creo que he intentado escribir lo que he sentido, creo que he tratado de transmitirlo lo mejor posible. Hay que tener en cuenta que soy novata, es la primera vez que escribo en libros, o sea, la tesis doctoral no he escrito nunca artículos, eso sí, pero no es fácil, sinceramente, eludir la pirámide invertida, ¿no?, a la que estamos acostumbrados los periodistas, no es fácil, y la verdad es que desnudar el alma y tratar de hacerlo pues un poco para tratar de llegar a la gente, para intentar transmitir lo que realmente tú quieres, ¿no?, y que entre el emisor y el receptor pues el mensaje no se pierda, ni se malinterprete, no es fácil, y especialmente, y a pesar de todo, pues cada persona que lea el libro supongo que sacará unas conclusiones, tendrá una visión, tendrá una perspectiva, y eso también enriquece todo el proceso, ¿no? Periodista de raza, a partir de ahora, ¿a qué te vas a dedicar? ¿O a qué te dedicas? Bueno, pues en este momento estoy en un proyecto de moda de camisetas y la verdad es que, bueno, es un proyecto muy atractivo. No tiene nada que ver, evidentemente, ni con el periodismo ni con la política. Yo creo que en este momento de mi vida necesitaba esa distancia casi al 50% de una y de otra cosa. Y la verdad es completamente distinto, ¿no? Sí, no tiene nada que ver, pero es un mundo muy apasionante. Además, hemos creado una marca que se llama Keep Happy, que un poco lo que trata es de transmitir pues esa necesidad de mantener la felicidad y de que en la vida todos tenemos momentos duros, momentos difíciles, pero es importante encontrar esos momentos de felicidad. Entonces un poco la marca gira siempre en torno pues a esa felicidad y bueno, lo de Keep Happy viene por ahí, y con esa filosofía es con la que tratamos de trabajar día a día en este proyecto. Lo dicho, Esther, muchísimas gracias por tu visita. Enhorabuena también a Sara Alejandría, la editorial, y ya sabes que estás invitada aquí cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotros, gracias de verdad. Pues continuamos y lo hacemos con música de Wynton Marsalis y Eric Clapton, nada más y nada menos. The Last Time, una joya, que la disfruten. It's the last time, honey babe, thought it many times before. It's the last time, honey babe, I mean I don't want you no more. Well, there's only one thing that grieves me to my heart. Been together so long, we hate to part, but it's the last time, honey babe, I mean it's the very last time. I mean it's the very last time. Honey, it's the last time. Honey, babe, I mean it's the very last time. Well, it's the last time. Honey, babe, I mean I don't want you no more. Well, I don't care, you can tell your brother. Stop your ringing and
listen, mama, 'cause I ain't going no further. It's the last time, honey, babe. I mean, it's the very last time. I said, do-do-do-do-do-do. Pues continuamos en esta tarde, noche de domingo, TV4, en el programa Cuader en Blanc, recibimos a nuestro segundo invitado. Se trata de Pere Cervantes, entre otras muchas cosas, escritor, al que le vamos a dar la bienvenida. Pere, molt bona nit, buenas noches. Hola, buena nit, ¿qué tal? Él es también subinspector de la Policía Nacional y jefe del Grupo de Delitos Informáticos de Castellón. Por tanto, una autoridad en el tema que vamos a tratar, sobre todo los delitos a través de Internet. Es muchas cosas más, es licenciado en Derecho y también tengo aquí titulado en guión de cine. Ahora nos explicará esta experiencia. Ráfaga de escritor para nuestro invitado y comenzamos a charlar con él. Pues nuestro invitado está a punto de presentar, de publicar una segunda obra relativa precisamente a los delitos a través de Internet. Se va a llamar Internet Negro y bueno, es digamos que una continuación de una obra anterior, Tranqui Papás, en el que también abordabas este tema, pero más desde el punto de vista de los niños, ¿no es eso? Sí, con Tranqui Papás, bueno, era un libro dedicado o destinado a la prevención de delitos para menores, destinado a padres, educadores y demás, y lo hablamos con Planeta, con la editorial, y les hicimos una propuesta, visto cómo estaba cogiendo el volumen que está cogiendo el tema de delincuencia tecnológica, dijimos hacer algo, un manual más integral, ¿no? Más destinado a cualquier usuario. Bueno, Internet Negro en sí va destinado a gente concreto. Va, por una parte, al usuario normal y corriente, que se puede topar con cualquier delito de estafa o qué modalidades nuevas y más actuales hay, y le damos las soluciones para que no caiga en ello. Pero sobre todo también va destinado a los mayores, a esos mayores, que no se ofende a nadie, de 65 o 70 años, que se adentran al mundo de Internet un poco a la buena de Dios. Y después también va destinado a mujeres maltratadas, que desconocen las aplicaciones, ventajas que hay o qué modalidades se está llevando a cabo de maltrato a través de las nuevas tecnologías. También va destinado a padres y madres con menores y va destinado también a un público importante como son los autónomos y las pymes, que están siendo víctimas de ataques cibernéticos a diario en este país. ¿Es verdad eso que en un ordenador queda registrado todo lo que hacemos, aunque borremos historiales? Sí, no voy a decir más. Sí, claro, queda prácticamente todo. Luego hay herramientas que se llama de informática forense para poder sacar todo, extraer esa información, pero al igual que queda, también puede no quedar. Hay técnicas para no quedar, ¿no? En informática todo es posible. ¿Hasta qué punto nuestro ordenador, ese instrumento que manejamos cotidianamente, se puede convertir en nuestro enemigo? A ver, es como todo, es una herramienta, pero el mal uso es el nuestro, ¿no? Puede convertirse en un enemigo desde el punto de vista en que nosotros somos los que le damos un mal uso y lo convertimos en esa herramienta que solo provoca mal, o puede ser un enemigo desde el punto de vista de que no nos estamos defendiendo o no tomamos las mínimas medidas que hay que tomar
para que nos pase todo aquello que está pasando. Con eso no quiero ser catastrofista. Yo soy usuario de Internet, sobre todo, consumo en Internet, con tema de libros, pues qué te diré yo, gracias a Internet, la difusión que hay actualmente de la cultura y demás, pero no podemos... todavía hay gente que va con un smartphone, ahora vas a ser tú uno de ellos, va con el smartphone sin antivirus. Yo dejo caer, el que lleva a día de un smartphone sin antivirus son ganas, muchas ganas, de que su dispositivo se convierta en una especie de ordenador zombie, no estoy diciendo a otro mundo, y puedan extraerte contraseñas tuyas de... A lo mejor tu contraseña de Gmail o la de tu Facebook es la misma que la de tu cuenta bancaria. Suele pasar también. Con lo cual, hoy, a día de hoy, no solo pensar en el chip de ordenador, sino también en tablets, en smartphones, en demás, y con medidas muy básicas, ¿no? ¿Con un antivirus estamos ya erradicando toda posibilidad de peligro? No, pero es una medida que no podemos fallar ahí, ¿no? Como padres, además, tenemos un problema de educación, porque tampoco nos falta también esa educación a nosotros, ¿no? Esa enseñanza a nosotros. Claro, en Tranqui Papás el lema del libro era edúcate en lo digital para educar. El problema que estamos viendo, las carencias que estamos viendo es que los padres no están educados digitalmente. Ya sabemos, ¿no? Padres analógicos, analógicos se entiende ya por los nacidos más allá de detrás del 85, en 1985 son bastantes ya. Entonces, ¿qué ocurre? Si no estamos educados a lo digital, entendiendo por ello, por ejemplo, qué peligros reales hay en nuestros menores de hoy, cómo contarle, cómo educar al niño. Un niño que a día de hoy son nativos digitales, son auténticas máquinas, si no le educamos en lo digital, lo estamos convirtiendo en un huérfano digital. Y de ahí los problemas que surjan en cualquier comisaría, ¿no? Pero es que nos encontramos con menores que suben ellos las propias fotos, ¿no? Fotos que luego se pueden utilizar y se pueden rescatar, ¿no? Sí, pero ya estamos partiendo otra vez de la educación digital. Es que hay muchos niños que suben la foto porque hablamos de... esto nos llevaría a toda una disertación, pero es verdad que a modo de resumen vivimos en la cultura de la instantaneidad. Todo es ya, inmediato. Las nuevas aplicaciones y herramientas que tenemos no nos permiten ni pensar. Los mayores de edad actuamos así. Acabamos de hacer una fotografía, la colocamos en nuestra red social al momento, sin parar a pensar. Lo que tú has hecho hace un rato, de preguntar, educadamente, oye, ¿a alguien le molesta esta fotografía? Ni siquiera lo hacemos. Ni siquiera se hace. Es una tontería que somos mayores y porque el contenido de la fotografía no daba más de sí, pero puede ser que sí, ¿no? Entonces, es educar en lo digital. Educar en lo digital significa eso, empaparse de los peligros que hay, entenderlos, interesarte por qué terrenos pisa tu hijo, y en lo digital, está claro, en lo físico evidentemente se supone que también, y a partir de ahí pues evitar pues que es el grooming, que es el sexting, el ciberbullying. Para que te hagas una idea, nos han llegado padres al grupo y nos dicen que es que mi hijo es víctima de un acoso. ¿Dónde? En Internet. ¿Pero dónde? En Internet. Tú imagínate que alguien viene al grupo y me dice que ha sido víctima de un robo. ¿Dónde? En el mundo. ¿Cómo empieza la investigación? Ni siquiera saben que tienen una red social llamada Instagram o que está en una red social llamada Ask. No conocen dónde están. ¿Cómo se hace el acoso a través de Internet? Hay varios, hablaríamos desde el ciberbullying, el acoso entre menores, que bueno, eso ya es el acoso de toda la vida traducido en Internet, que lo que supone pues a través de redes sociales normalmente. ¿Qué pasa? Pues que antes te llamaba orejudo alguien en clase y se reían 8 o 10, lo pasábamos mal 2 y ahí quedaba todo. Ahora te llaman orejudo o otra cosa, o te hacen una fotografía, un fake, una falsa, y te la retocan y demás, la cuelgan en una red social y te llega pues una alcanza de normal a 300 personas, 300 niños, de normal, en un instituto, en un colegio. Si eso ya es gracioso según ellos o es perverso y el morbo, ya sabemos lo que es, cómo trabaja, pues puede convertirse en viral, ¿no? Y eso pues achaca a la madurez de la niña, del niño, y más si afecta al tema de sexual, ¿no? Pues afectaría su indemnidad sexual, su desarrollo. Este sería el ciberbullying. Y luego está el grooming, lo más peligroso, que es el acoso de un mayor a un menor. El acoso con fines sexuales, bien para obtener archivos de contenido sexual, o bien para lo peor de todo, que es incluso una cita a ciegas. Te leía el otro día en un periódico que, curiosamente, la ley de protección de datos, sí, es una ley que tiende a protegernos, sin embargo, complica a veces las investigaciones de estos delitos, ¿no? Lo que voy a decir ahora lo digo... A título personal. No, lo digo en cualquier foro porque es que ya está clamando al cielo. Yo, como has dicho antes, soy licenciado en Derecho, lo digo no por nada, sino para que el que diga, este tío no sabe, sé lo que digo, y creo que estamos ya cruzando esa línea de la del sinsentido, ¿no? La del nonsense de los americanos. Me estoy refiriendo que auténticas
Tenemos casos donde la propia víctima, que es una corporación o una entidad bancaria, y no te da la información para llevar a cabo la investigación amparándose en la protección de datos de ella misma. Y con eso se puede extender a muchas otras cosas, ¿no? Yo no tengo nada en contra de la ley de protección de datos, parece una ley importante a tener en cuenta, pero no nos podemos amparar en esa ley de protección de datos de forma exagerada o llevarla a límites de lo ridículo o de lo irónico, si me permites, porque, no sé, hace 3 días tuvimos, no voy a decir cómo ni dónde, pero una empresa tiene un problema en su web, es atacada la web, la empresa denuncia en comisaría y nos lleva 23 días que su informático, su host informático, lo que lleva el hosting, nos dé información sobre los logs, que son los rastros de ataque a esa web, ¿no? 23 días. Amparándose la propia empresa. El departamento jurídico de la empresa se amparaba en la protección de datos y retrasando una investigación que en Internet, si en la vida todo es inmediato, en Internet aún más. Entonces, aquellos logs o rastros informáticos que puedo tener hoy se me pueden borrar en cuestión de 5 minutos. Oye, pero he visto vídeos para preparar la entrevista y hoy en día da miedo todo. No, metes la tarjeta en un cajero y te la pueden copiar o las claves que te da el banco para utilizar Internet son fácilmente levantables. Es decir, ¿cómo podemos protegernos de esto? Para el cajero cada vez menos, ¿no? El cajero físico cada vez menos y los consejos tradicionales de toda la vida. Piensa que si te coges las claves de un cajero, ha de haber primero una que esté en la ranura donde se insertamos la tarjeta, debe haber una especie de, está sobrepuesto un plástico con un lector interior y nos la lee, pero si no hay una cámara que enfoque los números no van a poder hacer nada, con lo cual tápate, cúbrete los dígitos, incluso a veces recomiendo que se marquen 3 dígitos erróneos, se corrija y se vuelva a marcar, porque como esto queda registrado, puedes volver loco al malo y descartan. Esa es una forma tradicional de evitarlo. Y el tema de online, claro, de los que utilizamos tarjetas online, yo lo utilizo, pero primero de todo yo aconsejo tener una tarjeta de prepago. O sea, si tú tienes una cuenta corriente en el banco que sea, no compres con la tarjeta ordinaria que te ha dado el banco, sea de crédito o de rédito, da igual, sino coge una tarjeta prepago. Tú recarga de esa entidad una tarjeta, la recargas con tus claves 100 euros y esos 100 euros son los que voy a operar hoy. De forma que siempre estará vacía y solo puntualmente en momentos rápidos para operar. Un consejo, aparte de respetar contraseñas, utilizar herramientas propias de que el banco te envía un SMS con un código antes de hacer la transferencia y sobre todo el tema del phishing, ¿no? Es que esto nos llevaría a otro programa, ¿no? El phishing. El phishing es que te capten las contraseñas a través de... Siempre empiezan por la inteligencia, se llama ingeniería social, esa forma, esa manera de manipularnos, de engañarnos, esa picaresca, no solo española, sino de los hackers, para engañarnos. A lo mejor yo sé que te gusta la pesca, no sé, y te gusta el teatro, eso sí lo sé, y te envío un correo electrónico mírate, el teatro llega a Castellón, para que pinches el link y al pinchar ya te he puesto el virus en el ordenador, ¿no? Pensar un poco en lo que la información que recibimos, en qué rápido le damos al clic sin pensar y evitaremos bastante disgustos. Internet Negro sale en noviembre. El 5 de noviembre, El 5 de noviembre en Planeta. Sí, Planeta, a través de la editorial, bueno, Temas de Hoy, del Grupo Planeta, es la editorial. Oye, también tendrá un vocabulario, ¿no? Detrás, porque en Frankie Papás creo que lo tenía, hay toda una jerga aquí, todo un vocabulario específico, ¿no? Sí, pero no nos gusta hacer el libro y luego como una especie de índice y vocabulario, sino que cada vez que se cita una palabra extraña, se explica. Pasemos a tu otra faceta. Bueno, yo lo de guión de cine no lo sabía. ¿Cómo fue eso? Nada, guión de cine es fácil. Yo en su día yo estudié Derecho en Bellaterra, en Barcelona, primero porque saqué muy mala nota de selectividad y no me daba para otra carrera, y segunda porque en esa época, en el año 91, cuando empiezo a estudiar, y en el 96 acabo, en el año 91 no había carreras como guionista de cine, ¿no? Y lo tenía aquí en la cabeza siempre, me ha fascinado el cine siempre, y cuando ya empiezo a trabajar como policía, estoy 2 años en Kosovo, en Bosnia, al volver a trabajar con Naciones Unidas, tenía algo de dinero y me fui a la primera escuela que había de cine en Barcelona y me pagué los 2 años de estudios de guionista de cine, que al final el cine me ha dado la espalda siempre y la sigue dando, pero me ha ayudado yo cuando escribo novelas y demás, la estructura, las técnicas y las herramientas que utilizo son propias del guión de cine. Eso te iba a decir, que el cine puede que te haya dado la espalda, pero la literatura no nos dejan ser niños, se convirtió en un éxito de ventas, Ediciones B, te la publicó.
y un personaje bastante interesante, esa inspectora. María. Y va a haber segunda parte, va a haber continuación. Sí, Ediciones B, bueno, la verdad es que ha ido muy bien el libro, hemos entrado de pleno en toda la vorágine que son las semanas negras en España, que está muy de moda, afortunadamente, el género negro y policíaco, y bueno, una pasada, ¿no? Estoy un año alucinado. Yo siempre estaba en otro lado como lector de novela negra y de repente verme en todos los saraos esos en Gijón, rodeado de muy grandes, y bueno, eso dio pie a que Ediciones B me propusiera la segunda parte, una segunda entrega, y saldrá en mayo del 2016. Que rompía mucho el estilo de tu anterior novela Rompeolas. Que Total. También me encantaba, la verdad que es una novela mucho más intimista. Mucho más, ¿Y cómo se hacen esos cambios de registro? Yo te he de confesar que me encuentro muy cómodo en el género negro. Es el género que siempre he querido escribir y le tenía tanto respeto que, fíjate, ¿no? Antes de esta pues estaba Soledad de las ballenas, Rompeolas, incluso Tranqui Papá, sin ser novela, fue la primera vez que dije, ostras, estoy escribiendo sobre algo que conozco bien. Llevo ya 24 años de policía y algo sabía de eso. Y dije, yo creo que ya toca lanzarme con novela policíaca. Y le tenía un respeto apabullante, pero precisamente porque era el género que más leo, ¿no? Y que más leía. Entonces, cuando me lancé, me di cuenta, se das cuenta rápido. Siendo policía tienes ventaja. Y tengo ventaja en documentación y tengo desventaja en caer en ser un plasta, ¿no? En a lo mejor explicar algo que dices, eso no es literario, eso. Entonces has de pulir mucho lo que es ficción y lo que no es ficción. Oye, que te vi muy templado el otro día en el periódico, os han condecorado a ti y un compañero, ¿no? Sí. Y enhorabuena, que eso siempre... Gracias. Siempre hacéis una labor, no te digo, con todo lo que hemos comentado, me imagino que un trabajo arduo. Sí, es el resultado de conjunto, aunque sea una medalla individual, me alegro mucho que también la tenga José, otro compañero, pero es un resultado es un reflejo de lo que está ocurriendo, de que los grupos de delincuencia tecnológica en España estamos haciendo mucho trabajo, son grupos que cada vez tenemos más gente, más personal, empezamos con 3 en Castellón en el año 2009 y ahora somos 8. O sea, eso indica y vamos a escasos de personal, que un grupo de judicial como el nuestro tenga 8 personas, indica el volumen de trabajo que hay, ¿no? Pues Pere, muchísimas gracias por habernos visitado. A vosotros, como Bienvenido siempre. en esta nueva era de Cuadern Blanc. Me encanta. Y estás invitado siempre. Muchas gracias. Pues despedimos a nuestro segundo invitado, nos vamos a publicidad, pero antes nos trasladamos hasta Valencia, en concreto al IBAM, a ver allí una interesante exposición sobre el mundo de los viajes, tanto exteriores como interiores. En tránsito es el título. Después de publicidad, más invitados, aquí en TV4, en Cuadern Blanc. En tránsito es un propósito, una idea, un deseo de incitar a los espectadores al viaje. Un viaje que realmente no nos lleva a ninguna parte concreta, específica, pero sí que nos acerca hacia nuevas sensaciones, nuevas experiencias, nuevos conceptos, nuevas ideas. En ese sentido, el conjunto de obras, casi 60 obras de la colección del IBAM, todas ellas producidas más o menos a partir de los años 70, son una incitación a este viaje, al tránsito, a la mutación, a la transformación, a entender la vida y el mundo como un mundo movible. Por un lado, contamos con una serie de obras que se han instalado en la explanada del IBAM, sobre todo el Círculo de Richard Serra o la Chabola Solar de Margète Caproc o, como decía, la cinta transportadora de Sergi Spitzer. En el museo, en la galería número 1, nos encontramos todo el conjunto, el grueso de las obras, que está dividido, podemos decir, en 3 áreas o en 3 partes, vinculadas muy estrechamente. La primera, buceando entre los escombros, que parte de la idea de la deconstrucción que Jacques Derrida podía plantear o de los vídeos que Gordon Mataclar elaboró a mediados de los años 70, nos da una idea ya de cuál es el punto de partida. A partir de ahí vamos caminando por la galería y entramos en la segunda sala, la más grande, la más luminosa, que recibe el título de Mutaciones.
y recoge todo un conjunto de obras de artistas valencianos, españoles e internacionales, con obras realmente magníficas, con una gran solidez, de una gran potencia, desde la obra de Bruce Nauman o la ligereza de la estructura volante de Iturralde o de las magníficas piezas que Ángeles Marcos realizó antes de morir muy joven, etcétera, etcétera. Todo un conjunto de obras que nos invitan a entender la materia plástica como una materia viva, como una materia que está en evolución, que realmente se está transformando. Para acceder ya a la tercera sala, que habla de las identidades fluidas, de las cartografías que se refieren más al aspecto más físico del territorio, a los mapas, a los recorridos físicos o a las identidades humanas. Y aquí nos encontramos un conjunto de obras realmente importantes. Por ejemplo, en el primer sentido estarían las 5 camitas del argentino Guillermo Cuitca, o las magníficas fotografías de Cindy Sherman, las obras de Carmen Calvo, las pinturas de Luis Gordillo, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de piezas, en torno a las 60 obras, todas de la colección del IBAM, pero que la novedad es que muchas de ellas o no se han visto nunca o hace mucho tiempo que no se han mostrado. Eso yo creo que es una oportunidad magnífica para venir al IBAM, encontrarse con estas obras de primera línea del panorama artístico internacional y reencontrarse con la colección del IBAM. Entendemos que cada espectador, cada espectadora debe entrar sin prejuicios a la exposición y trazar su propio recorrido, su propio viaje. Y seguro que va encontrando en esta escultura, en la otra fotografía, en aquel cuadro, aspectos que le interesan, que se siente más próximo, más cercanos a ellos. Y a partir de ahí, construir su propio viaje en tránsito.